hoja voy a copiar esta parte que les comentaba yo. Entonces, en la siguiente hoja tendríamos que la tensión PZ de X es igual a PZ de X. Lo estoy evaluando en Z igual a 0 más la primer derivada que tengo sería la derivada de P Z de X con respecto de U X, que depende de Z, por la derivada de U X, que depende de Z, con respecto de Z. Esta derivada va evaluada en Z igual a 0. Y esto va por Z. Z menos 0, más los otros términos. Pero los otros términos los desprecié, ¿sí? Y eso es lo que me queda, ¿sí? Entonces justo acá vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a definir a PZ de X. Vamos a, justo acá vamos a definir a eta, que sería la viscosidad, como la primer derivada de este vector de esta tensión con respecto de la velocidad. Y esta derivada la estoy evaluando en Z igual a 0. ¿Sí? Eso es mi definición de viscosidad. Así la voy a definir. ¿Sí? Ahora tenemos otro detalle. De esta gráfica que tenemos acá, la capa que está hasta abajo no se mueve, está a velocidad 0. La capa que está hasta arriba, le aplico esta tensión, este esfuerzo y la desplazo hacia la derecha. Entonces, entre más arriba está la capa, su velocidad es más alta. ¿Sí? Pero el fluido que está, imaginen la capa de hasta arriba. El fluido que está en la segunda capa va a tratar de frenar al fluido que está arriba. Y el fluido que está en la tercera capa va a querer frenar al fluido que está en la segunda capa. ¿Sí? Entonces, esta manera de querer frenar un fluido al otro, lo que hace es que acá haya un signo. Entonces, ese signo lo voy a pintar acá. Ahorita lo vuelvo a explicar. Entonces, la tensión PZ de X va a estar dada. Ahora, la primera tensión la tengo evaluada en Z igual a 0. En Z igual a 0, ¿qué es lo que vemos? La capa de hasta abajo no se mueve, está a velocidad 0, ¿verdad? Entonces ella no siente ningún efecto de la tensión, ¿están de acuerdo? Ella no se, la capa, lo que está en la capa de hasta abajo no se da cuenta que estoy aplicando una tensión en la capa de hasta arriba. Si se diera cuenta, entonces se movería hacia la derecha, ¿verdad? Por el esfuerzo. Pero como no se da cuenta, no alcanza a moverse. Entonces, en la capa de hasta abajo no hay ninguna tensión hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando evalúo la tensión en la capa de hasta abajo, ahí no tengo ningún efecto. Estoy justo en la capa de hasta abajo. ¿Están de acuerdo? En Z igual a 0, en la capa de abajo, no se siente
el efecto de la tensión. De la tensión que ocurre en la capa de hasta arriba. Entonces, la tensión CP(Z) de X va a estar dada como la primer derivada evaluada en Z igual a 0, la primer derivada de la tensión. Eso le llamo eta. Hay un signo menos, ahorita explico con cuidado el signo menos. Y me queda la derivada de la velocidad con respecto de la altura. La velocidad depende de la altura evaluada en Z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá estoy definiendo la tensión. La tensión en la dirección Z, en la dirección X y la viscosidad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo puedo entender? Imaginen, esto lo explica acá en el libro. Imaginen que tienen un tren. Tienen dos trenes. Y los dos trenes se mueven hacia la derecha. Van parejos. Van parejos. De repente, uno de los trenes se empieza a mover más rápido que el otro. La velocidad del tren 2 empieza a ser mayor que la velocidad del tren 1. Pero además, imaginen que en los trenes, en el tren 2, hay personas que están arrojando unos bultos de arena al otro tren. Están arrojando unos bultos de arena al otro tren. Entonces, bueno, lo que está arrojando son unos costalitos de arena. A la hora que empieza a acelerarse el segundo tren, el tren 2, que tiene una cierta masa, estoy arrojando costalitos, está perdiendo su masa. Entonces, en resumen, su momento P disminuye, ¿verdad? Porque su masa está disminuyendo. Al revés, al otro tren, como ahí le están cayendo los costales de arena, su masa está aumentando. Entonces, el momento del tren 1 también está aumentando. ¿Queda claro? Entonces, un tren, los dos están moviéndose en la misma dirección, pero uno de ellos está perdiendo masa y la masa que él pierde la gana el otro tren. Pero entonces el de arriba se está frenando y el tren que se mueve más rápido se está frenando y el tren que se mueve más lento se empieza a acelerar. Entonces, este cambio que ocurre en esta diferencia en las velocidades me genera que un tren se retrase y el otro se acelere. Pues eso mismo pasa con estas rebanadas. Cuando yo aplico un esfuerzo sobre una de ellas, la rebanada que está hasta arriba, que le aplico un esfuerzo, la rebanada que está abajo la va a jalar para que se mueva en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ese cambio que se siente en el efecto por mover una placa en una dirección, las dos se están moviendo hacia la derecha, hacia el eje de las X, pero una se mueve más rápido que la otra. Entonces, eso hace que la placa de abajo quiera jalar en dirección opuesta a la placa que está arriba, ¿verdad? Y ese efecto es este signo, ¿sí? Entonces, tenemos que
U de X a la altura Z aumenta cuando Z aumenta. Entonces, el fluido abajo del plano, tiende a frenar al fluido que está arriba del plano. Esto lo podemos entender como un efecto de las fuerzas de cohesión. ¿Sí? Y así se ejerce sobre el plano de hasta arriba o sobre los planos que se están moviendo hacia la derecha, se ejerce una fuerza sobre el plano en la dirección menos X, ¿sí? Y ese menos es ese signo. Es decir, la derivada de la velocidad con respecto de Z, esta derivada, si es mayor que 0, entonces este tensor, esta tensión Z de X debe tener la asignatura opuesta. ¿Sí? Bueno, con esto tenemos que eta debe ser positiva. La viscosidad es positiva. Sus unidades, las unidades de la viscosidad son gramo, centímetro a la -1 por segundo a la -1. O sea, lo puedo escribir como gramos sobre centímetro por segundo. Y este se llama, bueno, lo escriben como Poise. La persona que hizo pues los primeros entendimientos de respecto al coeficiente de viscosidad lo investigó la persona que se llamaba Poiseville. Posiblemente es Poiseville, pero la verdad no sé cómo se pronuncia. Esto está en CGS y en MKS las unidades de la viscosidad van a estar dadas como kilogramo sobre metro por segundo. ¿Sí? También quiero comentar que la proporcionalidad entre la tensión y el gradiente
La proporcionalidad entre la tensión y el gradiente de velocidades. El gradiente de velocidades es este. Este sería mi gradiente de velocidades. La proporcionalidad entre la tensión y el gradiente de velocidades se satisface experimentalmente. Esta se satisface experimentalmente bien en la mayoría de gases y líquidos. Voy a detener un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar.